Hola, 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 amantes del chisme y el salseo del mundo del espectáculo. CU superíndice 3 moestu, n todos hoy. Espero que es tu copyright n de maravilla porque du copyright me decirles, les traigo un bombazo que va a sacudir los cimientos del fandom turco y por Q copyright no, del corazu superíndice 3 n de muchos. Lo adivinaron por el tutulo, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Eru Parrafoel. Prepu rense. Pero antes de que empecemos con toda la carnita, con todo el jugo de este noticiu superíndice 3n, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si son nuevos por AQU, si es la primera vez que se topan con este canal lleno de chismes, curiosidades y novedades del mundo del espectáculo, no se olviden de suscribirse. Aprieten ese botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido interesante preparado para ustedes, así que no se lo pierdan. Además, si les gusta el vídeo, al final no se olviden de darle un like y compartirlo con todos sus amigos para que también copyright n se enteren de este bombazo. Bueno, ya sin rodeos, vamos al grano. ¿Recuerdan esa pareja que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3n con su cumica arrolladora en la serie, Senu con diéresis al cap? Hablamos de Kerem Bürsin y Hande Eru Parrafoel. Su amor en la pantalla traspasó superíndice 3 la ficción superíndice 3n y se convirtió superíndice 3 en una relación superíndice 3n real que nos tuvo a todos suspirando. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, ese cuento de hadas llegó superíndice 3 a su fin. La noticia de su separación superíndice 3n fue un golpe duro para muchos de nosotros, los fans, que creamos en su amor incondicional. Desde entonces ambos han seguido sus caminos por separado, enfocándose en sus carreras profesionales y tratando de mantener sus vidas personales alejadas del foco mediático. Hande ha estado protagonizando nuevas series y ha sido vinculada sentimentalmente con otros galanes, mientras que Kerem ha estado trabajando en proyectos internacionales y también copyright n ha sido objeto de rumores amorosos. Pero AQU es donde la historia se pone interesante. Porque, como dice el título del vídeo, algo que nadie esperaba estuvo sucediendo. Rumores, más menos ales, pistas, todo apunta a que Kerem Bürsin y Hande Eru Parrafoel podrán estar, atención superíndice 3n, atención superíndice 3n, reconciliándose. Su copyright es una noticia bomba. Y su copyright que muchos de ustedes estaru n pensando, pero de du superíndice 3 de sacas esa información superíndice 3n. ¿Esto es segura? Bueno, du copyright me decirles que he estado investigando a fondo, he estado hablando con fuentes cercanas a la pareja y he estado analizando cada detalle, cada movimiento que han hecho en las últimas semanas. Y la evidencia, aunque aún no es concluyente, es bastante convincente. Para empezar, vamos a hablar de las redes sociales. Como saben, en la era digital, las redes sociales son la principal fuente de información superíndice 3n y de pistas sobre la vida de los famosos. Y tanto Kerem como Hande son muy activos en sus perfiles de Instagram. Pues bien, en las últimas semanas, varios fans han notado que ambos han estado dando me gusta a publicaciones relacionadas con el otro. Su copyright que puede parecer algo insignificante, pero teniendo en cuenta que estuvieron distanciados durante mucho tiempo y que dejaron de seguirse en redes sociales tras su ruptura, este pequeño más menos o gesto podrá ser una seu más menos al de que las cosas n cambiando. Además, hay otro detalle que ha llamado mucho la atención superíndice 3n. Hace poco ambos fueron vistos en el mismo restaurante de Estambul, aunque no juntos. Según testigos, llegaron por separado y se sentaron en mesas diferentes, pero se cruzaron miradas y se saludaron de forma muy cordial. Algunos incluso aseguran que intercambiaron algunas palabras. ¿Coincidencia? Puede ser. Pero también copyright n podrá ser una cita discreta, un primer acercamiento para ver si aún existe esa química que los unió superíndice 3. Y la cosa no termina aún. Hace unos días, una fuente cercana a Hande reveló superíndice 3 a un medio de comunicación superíndice 3n turco que la actriz ha estado hablando mucho de Kerem últimamente y que parece estar recordando viejos tiempos. Según esta fuente, Hande aún siente mucho cariño más menos o por Kerem y no descarta la posibilidad de retomar su relación superíndice 3n en el futuro. Por supuesto, toda esta información superíndice 3n hay que tomarla con pinzas. Como dije antes, aún no hay nada confirmado. Ni Kerem ni Hande han hecho ninguna declaración superíndice 3n oficial al respecto.
Pero todas estas más menos ales, todos estos rumores, nos hacen pensar que algo estuvo pasando entre ellos. Y seamos sinceros, a muchos de nosotros nos encantaría que volvieran a estar juntos. Recordemos que su relación superíndice 3N fue muy intensa y apasionada. Se conocieron en el set de grabación superíndice 3N de Senú con diéresis al cap, y la química fue instantánea. Su amor traspasó superíndice 3 la pantalla y se convirtieron en una de las parejas queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Viajaron juntos, compartieron momentos inolvidables y se mostraron muy enamorados en público. Su ruptura fue un duro golpe para muchos fans que creían en su amor. Pero como dicen, el amor verdadero siempre encuentra la manera de volver. Y tal vez, solo tal vez, Kerem y Hande es tu copyright N dándose una segunda oportunidad. Tal vez es tu copyright N tratando de superar sus diferencias y de reconstruir su relación superíndice 3N. Solo el tiempo dirá si estos rumores son ciertos y si realmente veremos a Kerem Bürsin y Hande Eru Parrafoel juntos otra vez. Mientras tanto, nosotros, los fans, podemos seguir más menos ando y cruzando los dedos para que Asu sea. Porque, seamos sinceros, su historia de amor es una de las bonitas y apasionantes del mundo del espectáculo turco. Y nos encantará verlos felices juntos de nuevo. Pero independientemente de lo que pase con Kerem y Hande, lo importante es respetar sus decisiones y apoyar sus carreras profesionales. Ambos son talentosos y exitosos por separado, y tienen mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Asu que ya sea que vuelvan a estar juntos o no, les deseamos lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Y ahora, antes de terminar este vídeo, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué copyright opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Kerem y Hande deberán volver a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan sus caminos por separado? Du copyright genme sus comentarios abajo. Quiero saber su opinión superíndice 3N sobre este tema que es dando tanto de copyright hablar. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos visto superíndice 3 los rumores de una posible reconciliación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Eru Parrafoel N tomando fuerza. Hemos analizado las más menos ales en redes sociales, los encuentros casuales y las declaraciones de fuentes cercanas. Aunque aún no hay nada confirmado, la esperanza de verlos juntos de nuevo sigue viva entre sus fans. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo lleno de chisme y salseo. Gracias por quedarse hasta el final y por ser parte de esta comunidad. Ahora antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle un like, de compartirlo con todos sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y por supuesto, du copyright genme sus comentarios abajo con su opinión superíndice 3N sobre este tema. Quiero saber qué copyright piensan. Y recuerden, es tu copyright N atentos al canal porque pronto tendremos vídeos con chismes, curiosidades y novedades del mundo del espectáculo. No se lo pierdan. Hasta la superíndice 3 Sima, mis queridos amantes del chisme. Les mando un abrazo gigante. Rense de sus asientos porque la cosa se pone jugosa. Después copyright de este resumen, vamos a profundizar en cada uno de estos puntos, a desmenuzar cada rumor y a analizar las posibles razones de esta posible reconciliación superíndice 3N. Porque no nos quedamos con la primera capa, vamos hasta el fondo. Primero hablemos de las redes sociales, ese campo de batalla del siglo XXI. No es solo que hayan dado me gusta a alguna foto random por ahí. No. Estamos hablando de me gusta estratu copyright chicos, en fotos donde se mencionan mutuamente, o incluso en fotos de fans que recuerdan su relación superíndice 3N. Eso tiene mensaje. Y no solo eso, queridos chismosos, sino que también copyright N se han detectado follows fantasma en cuentas secundarias. Ya saben, esas cuentas que los famosos usan para stalkear sin que se den cuenta. Aju. ¿Los pillamos? Pero la cosa no queda aún. Nuestros espoas infiltrados en el mundo del fandom turco nos han chivado que ambos han estado activos en redes sociales de lo normal, publicando fotos con mensajes subliminales. Hande, por ejemplo, ha subido fotos con frases sobre segundas oportunidades y sobre el poder del destino. Ojo.
Y Kerem por su parte ha estado publicando fotos de lugares que solían visitar juntos, como ese Café Copyright en Estambul donde se les vio por primera vez. Demasiadas coincidencias, amigos Mos. Ahora, vamos al tema del restaurante. Su llegaron por separado, pero ¿quién nos dice que no lo planearon a su? Kizu ese querían evitar a los paparazzi y tener una cita mu ese tranquila, mu ese íntima. Y eso de que se cruzaron miradas y se saludaron de forma cordial. Eso es un clásico de película romántica. Imaginen la escena, la música suave de fondo, las luces tenues, sus miradas se cruzan y... ¡Bum! La chispa vuelve a encenderse. ¡Ay, el amor! Pero ¿qué copyright hay de las declaraciones de la fuente cercana a Ande? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque, seamos sinceros, las fuentes cercanas a los famosos suelen ser la clave para desentrar más menos los misterios de sus vidas amorosas. Y esta fuente, que aparentemente es amiga íntima de Ande, ha soltado la bomba. Ande aún siente mucho cariño más menos o por Kerem y no descarta la posibilidad de retomar su relación superíndice 3N en el futuro. Madre mía. Esto es oro puro. Según esta fuente, Ande ha estado reflexionando mucho sobre su relación superíndice 3N con Kerem y se ha dado cuenta de que cometieron errores en el pasado. Y ahora, con la madurez que les dan los aún más menos os, ¿es tú dispuesta a darle una segunda oportunidad al amor? ¿Pero ¿qué copyright piensa Kerem de todo esto? Bueno, aquí la cosa se pone un poco mu ese difícil, porque Kerem siempre ha sido mu ese reservado con su vida personal. Pero a trabu copyright ese de sus acciones, podemos inferir que también copyright N estu interesado en una posible reconciliación superíndice 3N. Como les dije antes, ha estado publicando fotos de lugares que solían visitar juntos, y también copyright N ha estado dando me gusta a publicaciones relacionadas con Ande. Además, según otra fuente cercana al actor, Kerem nunca ha dejado de pensar en Ande y siempre ha lamentado su separación superíndice 3N. ¿Pero por qué copyright se separaron en primer lugar? Bueno, aquí es donde entran en juego las especulaciones. Algunos dicen que fue por problemas de agenda, ya que ambos estaban muy ocupados con sus carreras profesionales y no tenían tiempo para dedicarse a la relación superíndice 3N. Otros dicen que fue por celos, ya que ambos son muy atractivos y tenían muchos admiradores. Y otros simplemente dicen que fue porque su relación superíndice 3N se desgastó superíndice 3 con el tiempo. Pero independientemente de las razones de de su separación superíndice 3N, lo importante es que ahora, parece que ambos están dispuestos a superar sus diferencias y a darse una segunda oportunidad. Y seamos sinceros, todos merecemos una segunda oportunidad en el amor. Pero ¿qué copyright significará esta reconciliación superíndice 3N para sus carreras profesionales? Bueno, aquí la cosa se pone aún mu ese interesante. Porque, como saben, Kerem y Ande son dos de los actores mu ese populares de Turquía, y su relación superíndice 3N siempre ha sido un gran atractivo para los medios de comunicación superíndice 3N. Si volvieran a estar juntos, su popularidad se disparará a niveles copyright ricos, y serán la pareja del momento. Esto podrá traducirse en mu ese contratos publicitarios, mu ese ofertas de trabajo y, en general, mu ese fama y fortuna. Pero por otro lado, también copyright N podrá generarles mucha presión superíndice 3N, ya que estarán constantemente en el ojo del huracán N y tendrán que lidiar con los paparazzi y los rumores. Además, también copyright N podrá afectar su creatividad, ya que tendrán que tener cuidado con los papeles que eligen y con las escenas que interpretan. En definitiva, una reconciliación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Ande Eru Párrafo el será un arma de doble filo. Por un lado, les dará mucha fama y fortuna, pero por otro lado, también copyright N les generará mucha presión superíndice 3N y podrá afectar su creatividad. Pero volviendo al tema principal, ¿creen que realmente se reconciliarán N? Bueno, aquí es donde entra en juego la opinión superíndice 3N de ustedes, los fans. Porque, como saben, el poder del fandom es muy grande, y muchas veces los famosos toman decisiones basadas en lo que quieren sus fans. Así que si ustedes quieren que Kerem y Ande vuelvan a estar juntos, hagan oír su voz. Dejen sus comentarios aquí abajo, compartan este vídeo con sus amigos y hagan correr la voz por las redes sociales. Quizás con su ayuda, podamos lograr que esta reconciliación superíndice 3N se haga realidad.
Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que toda esta información superíndice 3N hay que tomarla con pinzas. Como dije antes, aún no hay nada confirmado, y todos son rumores y especulaciones. Pero como dicen por ahí, cuando el río suena, agua lleva. Así que estemos atentos a las Pro Superíndice 3 y más noticias y veamos qué copyright pasa con esta pareja que nos robó Superíndice 3 el corazo Superíndice 3N. Y recuerden, si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle un like, de compartirlo con todos sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y por supuesto, du copyright genme sus comentarios abajo con su opinión Superíndice 3N sobre este tema. Quiero saber qué copyright piensan. Hasta la Pro Superíndice 3 Sima, mis queridos amantes del chisme. Les mando un abrazo gigante y que el salseo los acompañe más menos. Y recuerden, mantengan los ojos bien abiertos porque la vida de los famosos siempre nos tiene preparadas sorpresas. Ciao, ciao.